revelado, el increíble momento en que mi hija me expuso la dolorosa verdad sobre nuestra familia. La tarde brillaba en la Ciudad de México, pero para Miguel, el obrero que trabajaba en la fábrica, el sol era solo un recuerdo lejano entre maquinarias y sudor. Aquella jornada había sido larga, tan larga como su deseo de ofrecer un futuro mejor a su pequeña Lucía. La vida en su barrio tenía sus complicaciones, pero la alegría que traía su hija con cada risa lo mantenía firme. Sin embargo, hoy todo cambiaría. Lucía, con su curiosidad insaciable, había comenzado a preguntar sobre su familia, sobre su historia. Y era ahí, justo en ese instante, cuando Miguel sintió que se desmoronaba un mundo que él mismo había construido para protegerla. Fue durante una reunión familiar, llena de risas y anécdotas, que Lucía soltó una frase que pareció cortar el aire. ¿Por qué nuestros vecinos tienen más que nosotros, papá? Ese eco de inocencia resuena en la habitación, y por un momento, la felicidad se drenó como un balde de agua. La mirada de su hija, entre la confusión y la firmeza, lo atravesó. Miguel sintió que los muros que había levantado se desmoronaban, y la lucha que había librado en silencio comenzaba a salir a la luz. Es solo diferente, mi amor, alcanzó a murmurar, pero su voz no encontró el consuelo que buscaba. Lucía no se detuvo. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y necesidad. Dímelo, papá. Quiero saber. En un arrebato de emoción, Miguel dejó caer la máscara que había usado durante años. Con el corazón en la mano, comenzó a hablar. Habló de su niñez, de la pobreza transmitida de generación en generación, de los sacrificios de su padre, quien había trabajado en el mismo lugar y nunca se rendía, de cómo había aprendido que la dignidad no se regalaba, se luchaba. Las lágrimas se mezclaron con el polvo de la habitación, mientras Lucía le escuchaba absorta, sintiendo que la fortaleza de aquel hombre que siempre admiró cobraba vida. Si estamos aquí, es por las decisiones que hemos tomado, mi amor, le dijo, y por un instante la habitación se llenó de una mezcla de esperanza y dolor. La revelación prendió fuego a un nuevo tipo de conexión entre ellos, una verdad compartida que resonaba. Sin embargo, mientras hablaba, el panorama se hacía más oscuro. Miguel se dio cuenta de lo frágil que era esa felicidad construida sobre secretos y mentiras. Sus pensamientos se ensombrecieron al recordar las injusticias que marcaban su vida diaria, donde cada peso aparentemente ganado se luchaba con el sudor de su frente. No solo es por nosotros, Lucía. Es por todos los que luchan como nosotros. Necesitamos ser escuchados antes de continuar. Necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El ambiente estaba cargado, y Miguel sintió un impulso renovado. Debo hacer algo más que trabajar, pensó. Con cada palabra, su chispa interior se alimentaba del deseo de justicia. Sus vecinos no solo eran compañeros, eran hermanos de lucha. Quizás, solamente quizás, sea hora de levantar nuestras voces, de luchar juntos por lo que merecemos. Por un futuro que no sea solo para mi familia, sino para todos. Ese deseo ardiente quedó suspendido en el aire, dejando una pregunta sin respuesta. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza para unir a su comunidad y enfrentar la lucha que les había sido impuesta? La tensión era palpable, y el destino de Miguel, Marta y Lucía pendía de un hilo, esperando la decisión que lo cambiaría todo. Miguel se retiró al patio trasero, buscando un rincón donde pudiera respirar sin ser observado. A la luz del ocaso, los colores se fusionaban, y su mente daba vueltas en espiral. Lucía había abierto la caja de Pandora, y las dudas que había guardado durante años estaban a punto de hacerse realidad. Podía sentir el peso de su historia, cada sacrificio, cada silencio, y el eco de sus propios miedos resonando en su interior. Mientras observaba a Lucía jugar con una pelota desgastada, sintió un nudo en la garganta. La inocencia de su hija le recordaba lo que estaba en juego.
Se preguntaba si, al abrir esa puerta, la protegería o la sumergiría en un mundo de desilusiones. ¿Es correcto arrastrarla a mis luchas? Pensó mientras una sombra de tristeza cruzaba su rostro. El cambio es difícil, pero necesario, murmuró para sí mismo. Las palabras de su padre resonaban, la lucha por la dignidad nunca es en vano. Sin embargo, el miedo empezaba a boicotear su determinación. ¿Cómo podía él, un simple obrero, convertirse en un portavoz de una comunidad adormecida por el desánimo? El horizonte parecía incierto, esa noche, en la cena, el ambiente era tenso. Marta, su esposa, notó su desconcierto. ¿Qué te pasa, amor?, preguntó con voz suave. Miguel, aún con el corazón agitado, le contó a Marta lo sucedido con Lucía, compartiendo su deseo de cambiar las cosas. No podemos vivir así, Marta. Sus preguntas son un grito de ayuda. Quiero movilizar a los vecinos, crear conciencia, alzar nuestras voces. Sus palabras perdían fuerza mientras hablaba, el miedo a lo desconocido lo paralizaba. Marta miró a su marido, y en sus ojos, Miguel vio una chispa de comprensión y preocupación. Es arriesgado, respondió ella, pero somos más fuertes juntos. Si decides hacerlo, estaré a tu lado. El momento quedó suspendido, hogar y refugio. Miguel asintió, sintiendo cómo la determinación florecía por primera vez. La vida que había conocido se tambaleaba, pero la idea de un futuro emancipado para su hija le daba pasos firmes. Decidido, comenzó a pensar en cómo convocar a los vecinos, cómo unir esos corazones en una sola voz, enamorando su comunidad con la esperanza. Al día siguiente, tomó la decisión de hablar con sus compañeros del trabajo. La fábrica era un lugar cargado de historias compartidas, de desilusiones acumuladas, pero también de sueños ocultos de un futuro mejor. Siempre hemos sido fuertes, les recordó, pero ¿qué pasaría si todos alzamos la voz? Al escucharlo, varios compañeros se unieron. El murmullo crecía y las emociones se desbordaban. La voz del pueblo no puede ser ignorada, gritó uno de ellos, y un fervor nuevo llenó el aire. Sin embargo, en un rincón de su mente, Miguel se preguntaba, ¿qué pasará cuando se enfrenten a los jefes, a la policía? ¿Y si esto se vuelve peligroso? La adrenalina producía ríos de miedo y emoción a la vez. A medida que avanzaban los días y la idea comenzaba a tomar forma, se sentía el pulso vibrante de la comunidad. A través de los pasillos de la fábrica y las calles del barrio, comenzaron a correr rumores de un encuentro en la plaza local. Era hora de que las historias de lucha y sacrificio se compartieran, pero la sombra del peligro siempre estuvo acechando. La noche antes del encuentro, la ansiedad y la esperanza se entrelazaron. Mientras miraba a Lucía dormir, comprendió que no solo estaba luchando por su futuro, sino por el de todos los niños de su barrio. Pero algo aún lo inquietaba, el juego del poder era complicado, la plaza desbordaba de gente, y cuando Miguel tomó el micrófono, su corazón latía con fuerza. Iba a compartir su vulnerable historia, pero justo entonces, una sirena resonó a lo lejos. Fue como si el tiempo se congelara. ¿Qué haré ahora?, se preguntó, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. El momento de la verdad llegó, y él sabía que, sin importar el resultado, había dado un paso hacia algo más grande. ¿Sería el comienzo de una batalla por sus derechos o un paso en falso? La multitud contenía la respiración mientras Miguel miraba adelante, listo para enfrentar lo incierto. Miguel respiró hondo. El aire frío de la noche le caló los pulmones mientras una mezcla de adrenalina y temor crecía en su pecho. La sirena se desvaneció, pero el ritmo de su corazón seguía aporreando como un tambor en un carruaje desbocado. Miró a su alrededor, decenas de rostros expectantes se habían reunido frente a él, seres vulnerables pero llenos de fuerza, como un campo de flores desafiante ante el viento. Todo está en juego, pensó emocionado, y el impulso de hablar lo empujó con fuerza hacia el micrófono. Sintió que la mirada de cada persona, cada ser querido, cada amigo, lo sostenía. Esta es nuestra voz, no la mía, se dijo. Llevando su mano al pecho, con el micrófono en la otra, comenzó a hablar. Gracias por estar aquí, dijo, su voz resonando en la plaza.
Hoy no solo venimos a hablar de nuestros problemas, venimos a unirnos, a elevar nuestras voces en un grito que no puede ser ignorado más. Sus palabras primeras fueron titubeantes, pero cada una le otorgaba un poco más de solidez, como si el mismo aire lo fortaleciera. Miguel compartió historias de lucha, de las horas extra en la fábrica, de las dificultades de cada hogar. Se acordó de los domingos de incertidumbre, esperando unos pesos que nunca llegaban del jefe. La gente escuchaba atentamente, la empatía iba en aumento. Hemos vivido en silencio demasiado tiempo. No solo buscamos respeto, buscamos dignidad. Queremos un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Mientras hablaba, comenzó a mirar de nuevo a su hija, que se había asomado entre la multitud, observando con ojos curiosos. Su pequeño rostro reflejaba pregunta e inocencia. Por ella, tengo que hacer esto, pensó, y cerró los ojos un instante, recolectando su energía, pero cuando abrió los ojos, la visión de una figura asomándose en la entrada de la plaza lo hizo temblar. Unos hombres en uniformes, la policía. Miguel sintió que se le helaba la sangre. No es el momento de rendirse, se dijo mentalmente, pero el miedo se enredaba en su corazón. ¿Qué pasaría si esto se descontrolaba? Las preocupaciones inundaron su mente, arrastrándolo a lo peor que había vivido. Los murmullos aumentaron entre la gente en un crescendo oscuro. Las miradas de preocupación comenzaron a mezclarse con otros rostros que se mostraban desafiantes. Miguel se dio cuenta de que la tensión estaba creciendo, pero no podía echarse atrás. La sirena que había interrumpido su discurso aún resonaba en su cabeza. Justo cuando la ansiedad empezaba a volverse palpable, sintió una mano delicada en su brazo. Era Lucía, que había corrido a su lado. «Papá, no te preocupes, estamos contigo», dijo con el rostro elevado, y su declaración se convirtió en un bálsamo para el alma. Las palabras de su hija lo anclaron. Miguel sonrió, sintiendo que la luz del momento regresaba. «Niña, tenemos que ser valientes», respondió, sintiendo renacer la esperanza. Este no era solo su combate, era el de todos. A su alrededor, la energía de la multitud empezó a intensificarse, como un fuego que tomaba impulso. «No tenemos miedo», gritaron varios, y los ecos comenzaron a rebotar en las paredes de edificios que parecían observadores silenciosos de la lucha cotidiana. Miguel tomó aliento y, sosteniendo la mirada firme, culminó con convicción: «No estamos aquí solo por nosotros, sino por todos los que no tienen voz. Este es el momento en que ya no nos dejaremos callar». Los uniformados se acercaron, y el murmullo de la multitud se tornó inquieto. Miguel sintió una mezcla de temor y determinación. Entonces, aquel silbido resonó, y los hombres comenzaron a avanzar. ¿Se atreverán a callar esta voz?, se preguntó, sintiendo el tablero de la historia girar una vez más. Miguel sabía que el siguiente paso sería crucial. ¿Pero qué precio estarían dispuestos a pagar por la libertad que anhelaban? La respuesta parecía estar suspendida en el aire espeso de tensión, mientras el latido de la multitud se entrelazaba con el suyo, creando un instante mágico y peligroso. Las imágenes de futuro, de esperanza. Aún brillaban, pero bajo su pecho, un oscuro interrogante se deslizó: ¿qué sucederá si enfrentamos a la autoridad? El murmullo creciente pronto se convertiría en un grito unificado. Miguel se preguntaba si este sería el momento que cambiaría todo, pero la sombra de las consecuencias lo acechaba. En el fondo, un pensamiento emergía: la lucha apenas había comenzado. La multitud comenzaba a asumir una vida propia, una energía vibrante que los envolvía como una cadena humana. La tensión eléctrica entre ellos y los uniformados solo crecía. Miguel miraba a su hija, con sus ojos claros que reflejaban más valentía de la que él se sentía capaz de enfrentar. «Esto es por el futuro, Lucía», murmuró, aunque las palabras le sonaban insuficientes. Las voces que antes resonaban en un eco de solidaridad se transformaron en algo más estruendoso, un clamor fuerte y apasionado. «No tenemos miedo», gritaban, el mantra como un ritual que se repetía, anclando cada latido de sus corazones en un propósito mayor. Los policías avanzaron con firmeza, pero no había brutales silbidos ni gritos. El pueblo estaba decidido. El primero de los uniformados, con su rostro imperturbable, levantó una mano en señal para callar. Miguel sintió que se le detenía el aliento,
el mundo se volvió un segundo más lento mientras el oficial hablaba. Disperse esta reunión o actuaremos, amenazó, aunque sus palabras parecían débilmente cargadas. No se irán, pensó Miguel, y la decisión burbujeó en su interior. Pero en ese preciso instante, una voz entre la multitud captó su atención. Era una mujer, con lágrimas en los ojos, que gritó, no tenemos nada más que perder. Su declaración resonó como un tambor y, por un momento, Miguel contempló su propia vulnerabilidad. ¿Cuánto tiempo habían mantenido el sufrimiento a las sombras? Lo que ella no sabe es que cada batalla lleva su costo, reflexionó, un frío mordiendo su pecho. Pero no podía dejar que ese miedo lo dominara. La imagen de su familia, su madre, sus vecinos luchando para salir adelante, apareció ante sus ojos. Miguel respiró profundo, una llama de resolución empezó a alimentar su convicción. Estamos aquí por nuestros sueños, alzó su voz por encima del murmullo. Por nuestros sueños, por el futuro de nuestros hijos. Entonces, en un giro inesperado, algunas personas comenzaron a levantar los brazos, abrazos de fuerza que tejían un lazo invisible entre ellos. Era como si la plaza entera se convirtiera en un corazón latiendo, pulsando con 1 y 1000 latidos al mismo tiempo. Miguel sintió que la conexión lo envolvía, y aunque los temores lo acechaban, la esperanza también crecía en su interior. Así fue como, a pocos metros de él, una madre se unió al clamor. Con un niño en brazos, ella dijo con firmeza, por nuestros hijos, lucha. Y esa chispa se encendió en el espíritu de todos. Miguel sintió los rostros mirándolo, esperándolo, y en su mirada encontró no solo responsabilidad, sino un impulso de unión. Sin embargo, el silencio repentino en la plaza se quebró en un grito desgarrador. Miguel se dio la vuelta, y su corazón se detuvo al ver a Lucía siendo empujada por un hombre en uniforme. «Papá», gritó su hija, su voz llena de pánico, como si cada nota estuviera impregnada de la angustia que él mismo sentía. Aquel instante, suspendido en el tiempo, capturó su mundo en una burbuja de horror. El rugido de la multitud se convirtieron en un eco lejano mientras su mente entraba en una espiral vertiginosa. «Lucía», gritaron varios, mientras Miguel se movía, corriendo hacia ella como un rayo. El tiempo parecía detenerse y sus piernas sentían la carga de un padre en picada hacia el abismo. «¿Qué hacer?», se preguntó mientras se acercaba. La reacción de la multitud lo empujó hacia una decisión de vida o muerte. Con la adrenalina al máximo y el ritmo de su corazón acelerándose, Miguel se levantó de sus aflicciones internas. Este no era solo su combate, era el de todos ellos. El fervor del momento se encarnó en su ser. «Debemos unirnos», pensó, pero mientras llegaba a ella, un nuevo grito resonó, «No lo permitiré». En su cabeza, un dilema estalló. La imagen de su hija enfrentándose al poder de la policía lo devastaba, mientras el clamor de sus camaradas lo alentaba a avanzar. «Este es el momento», repitió en su mente. ¿Pero sería suficiente? La lucha apenas comenzaba y la vida de su hija pendía de un hilo. Dentro de esa agitación, el futuro de todos devino parte de su legado. Pero, ¿qué pasaría después? Miguel sintió que su cuerpo respondía a la urgencia del momento. La multitud vibraba a su alrededor, el clamor de un pueblo luchando por un cambio, y en el centro de todo eso estaba su hija. El rostro de Lucía, tan lleno de inocencia y miedo, se convirtió en el latido de su corazón. Cada paso que daba lo acercaba más a ella, y cada grito de la multitud lo impulsaba a seguir adelante. «Lucía, aquí estoy», logró gritar, al tiempo que los sonidos a su alrededor se transformaban en un estruendo lleno de emociones. Pero no era suficiente. Todo parecía moverse en cámara lenta, y el oficial que empujaba a su hija se mantenía firme, como una montaña inamovible. La multitud comenzó a aglutinarse, una ola de cuerpos y solidaridad. Vieron lo que estaba sucediendo, y el murmullo colectivo se convirtió en una protesta unida. «Libertad. Libertad», coreaban, y esas palabras resonaban como un eco de años de sufrimiento y resistencia. Finalmente, Miguel llegó a donde estaba Lucía. El uniformado, al observar que la multitud se agolpaba, cambió de táctica. «Dejen espacio», gritó con una voz autoritaria. Pero Miguel no se detuvo.
Sintió que, en esos ojos asustados de su hija, se hallaba el dolor de generaciones, el peso de sus ancestros. Suéltala, ordenó Miguel, su voz firme, resonando con la energía de toda una comunidad. La imagen de su hija entre aquel hombre uniformado y él se volvió un símbolo de resistencia. Por un momento, los dos hombres se encontraron, y en la mirada del oficial, él vio un destello de incomprensión, de un ser humano ante algo que lo superaba. Esto es más grande que tú y que yo, pensó Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad. La multitud empujaba hacia adelante, y un grupo de mujeres, lideradas por la madre que antes había gritado por sus hijos, se acercó, creando un escudo humano alrededor de Lucía. Era una escena que nunca habría imaginado, esa unión podría salvar a su hija. De repente, un grito penetrante rompió el aire. Un grupo de uniformados avanzaba hacia ellos, y Miguel comprendió que el conflicto podía intensificarse. La lucha, en ese momento, ya no era solo suya, era un grito de angustia, un deseo compartido de justicia. No retrocedan, clamó una voz desde el fondo de la multitud. Era la mujer que había gritado anteriormente. Miguel sintió una chispa de determinación. Si retrocedemos, todo lo que amamos estará en riesgo. Incluyamos a nuestros hijos en este clamor, añadió. La manada de murmullos se convirtió en un alarido de solidaridad. Al ver el fuego en los ojos de Lucía, Miguel recordó el momento en que tomó la decisión de involucrarse en esta lucha. Ella merecía un futuro mejor, y él no podía dejar que el miedo lo detuviera. Lucía. Toma mi mano, le gritó, y cuando sus dedos se entrelazaron, una oleada de energía recorrió su cuerpo. Era como si juntos pudieran encarnar la esperanza de todos allí presentes. Entonces, de la nada, un disparo resonó en la plaza. El sonido sacudió el aire, y un grito de horror emergió de la multitud. Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su cuerpo actuó instintivamente, protegiendo a Lucía, pero en su pecho, el miedo se transformó en una mezcla de rabia y valentía. Esto no puede terminar así, pensó, mientras contemplaba la magnitud de lo que podía suceder. Cada latido de su corazón resonaba en su mente. ¿Sería suficiente la determinación de todos para enfrentar el caos? Supo que, en ese instante, la lucha se intensificaba no solo por ellos, sino por los sueños de todos aquellos que habían estado callados durante tanto tiempo. La plaza era un campo de batalla, y él debía tomar una decisión. Luchar o huir. Pero, mientras Lucía lo miraba con ojos llenos de esperanza, la respuesta parecía encontrarse en el ardor de sus corazones. Firman de pie a su lado, voces alzándose en conjunto. El futuro era incierto, pero la lucha apenas comenzaba. ¿Estaría la valentía de su comunidad suficiente para enfrentarse a la adversidad? El disparo resonó en la plaza como un trueno, y Miguel sintió que el aire se volvía denso. Todo se detuvo en un instante que pareció eterno. Las miradas de la multitud se congelaron, y solo el latido del corazón de Miguel resonaba en su cabeza. Sintió la mano de Lucía temblar en la suya, el calor de su piel contrastando con el frío pánico que lo invadía. «Estamos aquí por ti. Por todos nosotros», gritó Miguel, creyendo que su voz podía atravesar el terror. La multitud pareció cobrar vida de nuevo, alzando los brazos como un mar de determinación. «Libertad. Libertad», repitieron en un coro ensordecedor, una marea humana enfrentada a la bravuconería de las fuerzas del orden, pero un segundo disparo rompió el aire y la multitud titubeó. Miguel miró a Lucía, cuyo rostro se había transformado en una máscara de angustia. En su corazón, él sabía que su hija ya no era solo un símbolo, era la razón por la que estaba dispuesto a arriesgarlo todo. «No tengamos miedo», pensó mientras apretaba su mano con más fuerza. El oficial que había detenido a Lucía miró a su alrededor, confundido por el cambio de energía en la plaza. Se percataría del poder acumulado dentro de esa multitud. Miguel pudo sentir el cambio en el ambiente, como una chispa que corría entre las personas que los rodeaban. La rabia y la esperanza se mezclaban en un aliento compartido. De repente, una mujer mayor, con el cabello canoso y ojos de acero, se abrió paso entre la multitud. «Detrás de mí, muchachos», gritó. Era la madre de uno de los jóvenes que habían sido arrestados el año anterior. Su voz, feroz y clara, resonó en los corazones de los presentes.
Hoy estamos todos juntos. Ninguno de nuestros hijos se quedará atrás. La mujer se posicionó entre los uniformados y la multitud, y muchas más la siguieron, creando una línea de defensa allí mismo, en medio del caos. Miguel entendió que la lucha que se estaba dando no solo era por Lucía, sino por cada niño y niña que había sentido el peso del miedo en sus casas. La lucha se había vuelto personal para todos ellos. ¿Qué pasará después? Se preguntó Miguel mientras observaba a la mujer al frente, inspirando valor. La historia de su familia, los sacrificios que habían hecho sus abuelos por un futuro mejor, todo eso palpitaba en su interior. Lucía, estamos aquí por eso, por tu futuro, le susurró, sintiendo que sus propias palabras les daban fuerza. Fue entonces cuando notó algo extraño. La joven del grupo, cuya voz era ahora un eco entre los demás, había comenzado a moverse hacia el oficial que aún permanecía erguido. Las manos temblorosas de la mujer se alzaron en un intento de diálogo, pero el oficial, visiblemente nervioso, había desenfundado su arma de nuevo. El tiempo pareció detenerse. No, por favor, no. No disparen. Miguel gritó, a punto de dejar su lugar y correr hacia ella. Pero allí estaba Lucía, manteniéndolo firme. Papi, susurró su hija, y en sus ojos vio la chispa de determinación que lo hizo respirar profundamente. La multitud se volvió aún más intensa ahora que la tensión alcanzaba su punto álgido. Todos estaban al borde, y el próximo movimiento podría cambiarlo todo. Miguel sabía que esto era más que una protesta, era un momento decisivo. Todo lo que habían luchado podía desmoronarse y, sin embargo, debía haber una respuesta. Defendamos nuestros derechos, no con armas, sino con nuestra voz, pensó Miguel. Pero cómo llevar esa voz ante tanta adversidad era la pregunta que lo atormentaba. La atmósfera se saturaba de expectación y miedo. Los corazones palpitaban al unísono, como si la plaza entera respirara. ¿Tendrían el coraje suficiente para transformar su impotencia en acción? Entonces, un nuevo grito resonó en la plaza. No vamos a dar un paso atrás. Miguel miró a Lucía, y un nuevo deseo lo atravesó, no solo de luchar, sino de mantener viva la esperanza. No había marcha atrás. ¿Qué harían ahora, enfrentando esa realidad con valentía? En ese momento, la decisión comenzaba a hacerse más clara, pero las repercusiones serían significativas. La plaza continuaba armándose de voces, mientras Miguel sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La verdad sobre su familia y su lucha iba a revelarse de una manera que nunca había esperado. ¿Cómo enfrentarían este nuevo desafío juntos? Las voces resonaban en la plaza, una sinfonía de coraje y determinación. Miguel se sentía abrumado, pero también iluminado por una chispa de claridad. Miró a su alrededor, la multitud se movía como un solo ser, cada rostro reflejaba el mismo temor y la misma esperanza. Su atención se centró en Lucía, su dulce mano apretada con fuerza entre la multitud. Sabía que, en ese instante, cada decisión que tomara reverberaría más allá de ellos, afectando a todos. No retrocedan, gritó la mujer de cabello canoso, su figura firme y decidida, como un faro en medio de la tormenta. Miguel sintió que la llama de la valentía se encendía dentro de él. La verdad que había permanecido oculta era más fuerte que cualquier herramienta de opresión. Y si tenían que enfrentarse a esa verdad, lo harían juntos. Justo cuando la energía en la plaza alcanzaba su punto máximo, el oficial nervioso apretó el gatillo. En lugar de un disparo, se escuchó un grito desgarrador. No era de un disparo, sino de un joven que había caído. Su cuerpo se desplomó contra el pavimento, y el horror volvió a enamorar a la multitud. Miguel sintió que el mundo se venía abajo, como si todo un ecosistema de esperanza se desmoronara a sus pies. No. Gritó. La sensación de impotencia se apoderó de él. Sus instintos lo empujaron hacia adelante, pero la mano de Lucía lo detuvo. Papi, espera. No podemos dejar que nos separen. Había una madurez en su voz, una fuerza que incluso él no sabía que poseía. La mujer mayor decidió avanzar. Mírennos. Estamos aquí por nuestros hijos. Por nuestra gente. No hay miedo entre nosotros. Levantó las manos en señal de paz, y muchos otros siguieron su ejemplo.
Miguel se dio cuenta de que esta era su oportunidad de ser parte de algo monumental, de ser la voz que clamaba por justicia, mientras la multitud formaba un espacio entre ellos y las fuerzas del orden. Miguel respiró profundamente, sintiendo la energía vibrante que lo rodeaba. Alzó su voz, convirtiéndose en parte de la marea humana. Juntos hay más fuerza. Nuestra voz se escucha si todos hablamos. Necesitamos un futuro donde nuestros hijos estén a salvo. Sus palabras parecieron resonar, como si la plaza entera se uniera en un eco. Cada grito se convirtió en un acto de fe, un testimonio del rechazo a ser silenciados, pero en medio de esa lucha vital, una sombra se cernía sobre ellos. Miguel divisó a un grupo de hombres en las esquinas, observando, armados y listos para intervenir. El nerviosismo se esparcía, creando un nudo en su estómago. Ellos eran una parte del sistema que había encadenado a su comunidad. Y si no somos suficientes, pensó, de pronto asaltado por la duda. Papi, ¿qué estamos haciendo? Susurró Lucía, sus ojos reflejando el miedo y la inquietud de todos. En su mirada, Miguel leyó la necesidad de claridad. Una pregunta relevante, una invitación a explorar lo desconocido. Estamos luchando por la verdad. Por nuestra verdad, contestó Miguel, sintiendo que cada palabra se volvía un mantra, un refugio. El corazón de Miguel latía fuerte, la sensación de ser parte de algo más grande, una promesa de que, juntos, podrían resistir. Pero en el fondo, la inquietud surgía, ¿estarían listos para enfrentar lo que vendría después? Un estruendo rompió la atmósfera, el sonido de algo que se desmoronaba. La multitud se volvió hacia la fuente del ruido, arrojando confusión y temor en sus rostros. ¿Qué más estaba por suceder? Una verdad terrible aguardaba en las sombras, listas para ser reveladas. La pregunta resonó en su mente, ¿estaban preparados para descubrir los secretos que los unirían, pero también los dividirían? Miguel se sintió atrapado entre la presión de la multitud y el rugido del estruendo que aún resonaba en sus oídos. La atmósfera era eléctrica, cargada de una mezcla de miedo y esperanza. La visión del joven caído se repetía en su mente, y cada vez que lo hacía, su corazón se encogía, como si ese dolor le atravesara el pecho. «Papi», gritó Lucía, rompiendo el trance de sus pensamientos. Su voz, quebrada pero firme, le devolvió a la realidad. «Estamos aquí, no estamos solos. ¿Por qué no luchamos por el que se ha caído?» Las palabras de su hija atravesaron el aire como una flecha. Esa pregunta lo hirió profundamente y, al mismo tiempo, encendió una nueva chispa. Sabía que Lucía tenía razón. No podían rendirse ni dejar que su sacrificio fuera en vano. La tragedia no podía ser simplemente un recuerdo, debía convertirse en un catalizador para el cambio. «Vamos por ellos», respondió Miguel, apretando la mano de Lucía con fuerza. Fue un acto de determinación, no solo por ella, sino por toda la multitud que había decidido levantarse en ese momento. Como si fuera un ritual, cada voz levantada sumaba fuerza a su propósito. Alguien comenzó a cantar el himno de su comunidad, y poco a poco, el sonido se expandió. Miguel sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos mientras la música envolvía la plaza. Era una melodía poderosa que resonaba a través del dolor, una declaración de resistencia que no podían ignorar, pero, en el centro de esa resistencia, sus pensamientos volvían a girar en torno a lo que había descubierto hace poco, su propia verdad, un secreto que había mantenido oculto por mucho tiempo. Las palabras de Lucía lo perseguían. ¿Qué estamos haciendo? Había una especie de revelación en su voz, una comprensión de que la lucha era más profunda que solo combatir en la plaza. Era también sobre enfrentar los fantasmas que lo atormentaban en su hogar, los secretos que habían estado escondidos en su propia familia. «Papi», lo interrumpió ella, «lo que se oculta puede lastimar mucho más». «¿Estamos listos para enfrentarlo?», las preguntas se acumulaban en su mente. ¿Qué harían cuando la verdad, esas piezas perdidas del rompecabezas familiar, salieran a la luz? ¿Podrían manejar el peso de lo que había estado oculto? La misma pelea que llevaban adelante en la plaza parecía reflejar el conflicto interno que llevaba ansioso dentro, la lucha entre la verdad y el temor. Mientras la multitud continuaba cantando, Miguel llevó su mirada más allá del grupo de hombres armados en la esquina.
Curiosamente, la intensidad de su mirada parecía disminuir un poco mientras contemplaban la unidad de la plaza. De pronto, un silbido cortó el aire, y todos se congelaron. Era un sonido que invitaba al caos, una señal de que lo peor podía venir en cualquier momento. Miguel, con el corazón en la garganta, sintió un sudor frío recorrer su espalda. El momento se tornó escalofriante. La tensión entre la multitud y las fuerzas del orden se palpaba en el ambiente, como si el aire mismo estuviera a punto de estallar. ¡Alto! Gritó un líder del grupo armado, y Miguel sintió que el mundo se congelaba a su alrededor. Esa voz le recordó que el peligro estaba al acecho, pero también que la verdad clamaba por ser revelada. Si esto se vuelve violento, todos perderemos, pensó Miguel. Era un dilema que lo atormentaba. ¿Debería dar un paso adelante, arriesgándose a revelar su secreto en ese momento de caos? ¿O guardaría el dolor en su interior, aferrándose a lo que aún le quedaba? La multitud a su alrededor lo miraba expectante, cada rostro un reflejo de su propia inquietud. Miguel apretó la mano de Lucía y, con la voz temblorosa pero decidida, dijo: juntos, somos más fuertes. Y juntos, debemos estar dispuestos a enfrentar toda la verdad, sea cual sea el precio. El silencio se instaló, palpable y lleno de anticipación. Se preguntó si en ese instante, rodeados de tanto coraje, podrían no solo luchar por la justicia, sino también por la redención de su propia historia familiar. La plaza entera temblaba ante la posibilidad de lo que podría suceder, y en ese preciso momento, Miguel sabía que la lucha apenas comenzaba. Una segunda explosión de ruidos cortó la atmósfera una vez más, y esta vez, una voz del otro bando gritó algo que lo heló: el que se mueva, será detenido. Pero deberían moverse o enfrentarse a lo desconocido. La decisión pesaba sobre ellos como un abismo. ¿Estarían dispuestos a seguir adelante, o la verdad sería demasiado pesada de cargar? El aire estaba tenso, casi irreal, como si el tiempo se hubiese detenido. Miguel sentía el temblor de sus manos, el sudor en su frente, el latido de su corazón resonando en sus oídos al mismo ritmo desenfrenado de la multitud. A su lado, Lucía lo miraba, su rostro una mezcla de valentía y temor. En esos ojos brillantes, él vio su propio reflejo, un hombre dividido entre la lucha y el deseo de proteger a su hija de la verdad que escondía. «Papi, ¿qué vamos a hacer?». La pregunta de Lucía lo atravesó, y por un momento, toda la plaza se desvaneció, y solo existió él y su hija. La lucha por la justicia parecía insignificante frente a lo que sucedía en su interior. Él había llevado el peso del secreto por demasiado tiempo. Mientras la voz autoritaria del líder armado resonaba a lo lejos, Miguel recordó las noches oscuras llenas de susurros. Recuerdos de una vida marcada por la desconfianza y la complicidad. Esa verdad, esa herida abierta en su familia, palpitaba como un síndrome, lista para emerger. La multitud comenzó a murmurar, el canto se había interrumpido, y las miradas se volvían más inquietas con cada segundo que pasaba. Miguel sintió que la presión aumentaba, no solo de las fuerzas del orden, sino también de la responsabilidad que recaía sobre él. ¿Es el momento de hablar? ¿De abrir la caja de Pandora?, se preguntaba. Pero entonces, la segunda explosión de ruidos no era más que la señal de que el caos estaba comenzando a despegar. «Espera», gritó una voz conocida desde el fondo de la multitud. Era Marta, su hermana, quien había estado a su lado en los momentos más difíciles y quien había sido una de las pocas que conocían un fragmento de su verdad. Marta avanzó, con mirada decidida. «Miguel, los demás tienen derecho a saber. No podemos vivir con el miedo, ya hemos soportado suficiente». La firmeza en su voz le dio a Miguel la fuerza que le faltaba. Ella entendía el dilema, comprendía el peligro, pero además sabía que el silencio podía ser igualmente letal. ¿Tú crees?, la pregunta salió de sus labios en un hilo de voz casi inaudible. ¿De verdad podían enfrentarse juntos a la tormenta que desatarían? «Sí, juntos. Vamos a unir nuestras voces. Necesitamos claridad, necesitamos verdad», dijo Marta mientras se acercaba más, apretando su mano con fuerza. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda.
Había algo en su determinación que resonaba en él, una chispa de valor que parecía encender el camino. Lucía lo miraba, expectante, y en sus ojos, Miguel encontró una respuesta. La revelación iba mucho más allá de la lucha en la plaza. Era sobre sus vidas, sobre el futuro que deseaban construir. Para que el dolor se transformara en algo positivo, tenían que dejar sus secretos al desnudo. Muy bien, vamos a hablar, respondió Miguel, levantando la voz con una confianza que sentía por primera vez. Pero haremos esto en paz. No permitiremos más violencia. Su corazón latía con fuerza, no era una promesa fácil de hacer. Antes de que pudiera continuar, el líder armado lanzó una advertencia más, alto. No se muevan. La multitud se tornó silente de nuevo, incluso los más valientes sentían la presión y el temor apoderarse de ellos. Miguel miró frente a él, sintiendo como toda la plaza contenía la respiración, esperando que alguien rompiera el hielo. No podemos quedarnos paralizados. Gritó alguien desde el fondo. Era un joven con el rostro ensombrecido por el dolor, pero su voz era fuerte. Estamos aquí por una razón. No es solo por el chico caído, es por todos nosotros. Déjenos luchar. Miguel sintió como si una corriente de energía fluyera entre la gente, un eco de lucha unificado. ¿Podría este ser el momento? El instante donde no solo se alzarían por justicia, sino por su verdad, su pasado, y por cada lágrima que habían derramado. Con el aliento entrecortado, Miguel asumió el papel que nunca imaginó desempeñar. Juntos, estamos dispuestos a hablar y a enfrentar las verdades. Hoy no solo luchamos, hoy nos liberamos. Pero necesito que todos se mantengan firmes. Por lo que viene. Y así, un nuevo coro comenzó a levantarse, más fuerte que antes. Pero al abrirse la puerta a la verdad, Miguel sentía que el peligro no solo estaba afuera, también acechaba desde las sombras de su propio corazón. Mientras avanzaban, no podía evitar preguntarse si estaban listos para enfrentar las consecuencias de lo que estaban a punto de revelar. El pasado podría ser realmente liberador, o se convertiría en su perdición. El cielo comenzaba a oscurecerse, y la gravedad del momento era inconfundible. La tormenta se acercaba, y en medio de la valentía y la verdad, el verdadero desafío apenas comenzaba a revelarse. El cielo de la Ciudad de México se tornaba de un profundo anaranjado, un preámbulo a la noche que vendría. La plaza, antes llena de dudas y miedo, ahora era un faro de unidad. La voz de Miguel resonaba con más fuerza, y cada vez se sentía más empoderado por el coraje colectivo. Marta, Lucía y los demás esperaban expectantes. La verdad que llevaba tanto tiempo oculta estaba a punto de salir a la luz. Con el corazón en la mano y respirando profundo, Miguel miró a su hija y a su hermana, y dejó que su voz llenara el espacio. Es hora de que todos conozcan nuestras historias. No solo son declaraciones, son nuestras luchas y sueños. Nuestra verdad, mientras habló, recordó aquellos días oscuros que había intentado ocultar. La historia de su madre, las lágrimas de su abuela y ese oscuro secreto que había mantenido en silencio. Pero no había tiempo para temores. Con una mirada decidida, continuó, mi padre nunca quiso que viviera en las sombras de sus errores. Siempre luchó por el bienestar de su familia, pero también cargó con secretos que le rompieron el corazón. Estoy aquí para romper ese ciclo. Por cada uno de ustedes. Por cada hijo que merece un futuro mejor. El silencio se rompió con murmullos, un eco de su valentía resonaba entre la multitud. La mujer de cabello canoso volvió a alzar su voz, estamos aquí para apoyarte, Miguel. Juntos somos más fuertes. Que la verdad brille. El rugido de la multitud se hizo más fuerte. Miguel sintió como la energía vibrante llenaba cada rincón de la plaza. Las almas antes apagadas ahora resplandecían con la luz de la esperanza. Entonces, en un instante de claridad, Miguel tomó la mano de Lucía con firmeza y la alzó al aire. Lucía, ven aquí, la llamó. Ella se acercó, mirándolo con esa mezcla de admiración y valentía que lo inspiraba. Con dulzura, le dijo, todo esto es por ti, por tus sueños. Quiero que crezcas en un mundo donde tus preguntas no sean un problema, donde la lucha ya no tenga que ser callada. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Lucía y, a su vez, muchos otros en la multitud.
Miguel notó la conexión profunda que se había forjado entre él y su comunidad. Momentos de dolor compartidos se entrelazaban con un futuro de esperanza. Sin embargo, el grupo de hombres armados, aquellos que habían estado observando, comenzó a avanzar. El ambiente se tornó tenso. Miguel sintió que el nudo en su estómago regresaba, pero ahora, en lugar de miedo, se reveló una determinación ardiente. No se darán un paso atrás, pensó, sintiendo que la voz de la comunidad se alzaba como un poderoso cántico. Estamos aquí por nuestros derechos. Estamos aquí por nuestras familias. Gritó una mujer del fondo. Las palabras se repitieron y se propagaron como un eco. La multitud empezó a avanzar juntos, una ola de color y esperanza moviéndose con una fuerza inquebrantable. Miguel dio un paso adelante, decidido a ser el escudo de Lucía y de su comunidad. Hoy no hay vuelta atrás. Esta es nuestra verdad, y no será silenciada. En ese momento, el hombre armado tuvo que tomar una decisión: querrían someter a unos hombres y mujeres irrompibles. «Quítate», gritó uno de los hombres del grupo armado. Un momento de tenso silencio se hizo presente, hasta que un par de voces más fuertes surgieron: «No lo permitiré». Resonó uno de los antiguos vecinos de Miguel, rompiendo la atmósfera con su compasión. Con cada grito, la comunidad tomaba forma, una muralla de humanidad frente a la opresión. La figura del oficial temblaba al notar la fuerza de ese movimiento de personas, unidas por una misma verdad. ¿Estamos listos para dar el siguiente paso?, se preguntó Miguel, consciente de que todas las miradas estaban puestas en él, confiando en que guiaría el camino. Miró a Lucía, que había tomado su mano con fuerza y determinación. Todo su miedo se desvaneció cuando volvió a encontrar ese brillo en sus ojos. «Sí, estamos listos», afirmó Miguel, sintiendo como ese eco colectivo era más fuerte que cualquier amenaza. Mientras se preparaban para avanzar, una ráfaga de viento trajo consigo una sensación de liberación. La verdad no solo sanaría a su familia, sino que podría cambiar de una vez por todas el rumbo de su comunidad. En un instante brillante, Miguel levantó su voz. «No somos solo un grupo consciente gritando en la plaza. Somos una familia, somos una comunidad, y estamos listos para construir algo mejor. Vamos a hablar, pero lo haremos con nuestras voces alzadas, sin miedo». Y así, la multitud se transformó en un solo ser, una fuerza imparable que comenzaba a escribir una nueva historia. Cuando se dieron los primeros pasos, Miguel no miró atrás. La lucha apenas comenzaba, pero ya no era una lucha solitaria, era el eco de cada sacrificio, cada lágrima, cada risa y cada esperanza compartida. Era un nuevo amanecer para ellos, un futuro donde el miedo no restringiría su valor. La plaza vibraba con la energía de la libertad, y en ese momento, Miguel supo que la transformación ya había comenzado. Un futuro lleno de luz y dignidad, donde Lucía podría crecer libre de las sombras del pasado. La historia de la familia se sellaba con un grito colectivo: por nuestras vidas, por nuestros sueños. Y cuando la última luz del día se disolvió en la noche, la comunidad de Miguel había dado un paso definitivo hacia un cambio irreversible. La verdad, al fin, había encontrado su voz. Ahora que has vivido esta emocionante transformación, no olvides suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas que cambiarán vidas. Dale un like ahora para apoyar este canal y alimentar el algoritmo que nos ayuda a llegar más lejos. Comparte tus reacciones en los comentarios, queremos saber cómo te sentiste con este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan sentir esta transformación en sus vidas. Juntos somos más fuertes.